que nos permite calcular el volumen de un cono, ¿no? Porque ya es una figura conocida, ¿no? O sea, esto ya está determinado y que así se calcula su volumen. Y el volumen de un cilindro, ¿cómo se calcula? Cuando tienen un cilindro y quieren calcular el volumen, a ver, ¿cómo se calculaba? Este es del cono y del cilindro. A ver, ¿recuerdan o no? Se han olvidado, es área de la base por la altura, ¿no? Y el área de la base, como el cilindro, su base es una circunferencia, ¿no? Y el área de una circunferencia, ¿cómo se llama? Pi por radio al cuadrado, ¿no? Por la altura y tendrías el área de un cilindro, ¿no? Y el área de un paralelepípedo, o sea, como si fuese una caja, ¿cómo es ese volumen? Largo por ancho por alto, ¿no? Eso sería lo que debes multiplicar para hallar el área de una caja o de un paralelepípedo, ¿ya? Bien, entonces esos son algunos volúmenes de algunos sólidos conocidos. Básicamente tenemos que recordar del cilindro porque lo vamos a usar para deducir cómo se calcula el volumen de un sólido de revolución, ¿ya? Bien, por ejemplo, mira, si tuviéramos ya una región no tan conocida como la que podemos observar aquí, una región que va a estar limitada por esta curva, ¿no? Y si toda esta región gira alrededor del eje Y, se va a generar un sólido, ¿sí o no? Es un sólido ya no conocido, ya no es un cilindro, ya es un cono, sino se va a generar un sólido que no va a tener una forma conocida de calcular su volumen, ¿no? En esos casos vamos a usar a las integrales, ¿ya? Entonces vamos a deducir cómo se calcula este volumen, ¿no? Para ello vamos a ver algunos métodos. Vamos a ver el método del disco, método de las arandelas y método de los casquetes cilíndricos, ¿no? Básicamente esos tres métodos vamos a ver, ¿no? Ahí están sus formulitas, pero estas formulitas tienen una razón, ¿sí? Tienen una explicación de por qué están dadas esas formulitas, ¿ya? Entonces vamos a ver primero el método del disco, ¿ya? ¿No? Y por ejemplo tienen otro sólido, ¿no? Que está girando en una región, lo que está encerrado de color rojo, gira y se genera un sólido, ¿ya? Bien, entonces vamos a enfocarnos en ver el primer método, que es el método del disco, ¿ya? Volumen de sólidos de revolución. Volumen de sólidos de revolución. Entonces, primer método, vamos a ver el método del disco. Método del disco, ¿no? Este va a ser el primer método que vamos a ver. Para ello vamos a empezar mediante una gráfica, ¿ya? Vamos a considerar la misma que tenemos ahí en el PPT, ¿no? Digamos que tenemos una región por aquí que sea de esta forma, ¿no? Y esta región que también esté limitado por aquí, ¿no? Que esté limitado por estas rectas, digamos que aquí sea A y que aquí sea B. Cuando esta región gire alrededor del eje X, o sea, su eje de giro va a ser el eje X, ¿no? Y vamos a indicar que este va a ser el eje de giro. Entonces se va a generar un sólido, ¿no? Y ese sólido va a tener más o menos esta forma, ¿no? Por aquí se tiene que trazar su parte simétrica. Bien, llega temprano, ¿no? Mira cómo interrumpen cuando llegan tarde y están tocando a cada rato, ¿ya? Bien, muy bien, ¿ya? Entonces, para la siguiente, cuando lleguen tarde van a tener que esperar afuera un ratito. Si no estará viendo a cada momento, nos interrumpen la clase, ¿ya? Bien, a ver,
Entonces, mira, imaginemos que tenemos esta región, lo hacemos girar alrededor del eje X y se va a generar un sólido que va a tener esta forma. Que si nosotros sacamos una sección, digamos un pedacito, como que si le haces un corte, entonces lo que se genera es un pequeño disco. ¿Sí? Digamos que va a ser por aquí, digamos que tomas este pedacito por aquí, ¿no? Un pedacito tomas por ahí y ese pedacito de ese sólido se va a generar de esta forma, más o menos así. Y algo así, ¿no? Ese sería un pedacito de sólido. Como ese sólido ha girado, ¿no? Digamos que a ese sólido le sacas un corte, le haces un corte, ¿no? Bien fino y se genera esta región, que sería como un disco, ¿no? Por eso se llama el método del disco, ¿ya? Entonces, digamos que este disco, ¿no? Este disco que lo he dibujado aquí, lo extraemos, ¿no? Lo extraemos por aquí y te va a quedar algo así. A ver. Mejoramos un poquito. Más o menos así, ¿no? Más o menos así quedaría esto, ¿no? Ojo que aquí este disco tiene una pequeña altura, una altura muy pequeña, ¿sí? Bien, entonces este disco, digamos que imagínate como si fuese un cilindro, pero de una altura muy pequeñita, ¿sí? Va a ser como un cilindro, pero de una altura muy pequeñita. A esa altura bien pequeñita le vamos a llamar diferencial de X, ¿no? Esa altura le vamos a llamar diferencial de X. O algunos también le llaman triangulito de X, que es variación de X, ¿ya? Es lo mismo, ¿ya? Diferencial de X. Y ahora, si nosotros queremos calcular el volumen de este pequeño disco, tendríamos que usar la formulita de cómo se calcula el volumen de un cilindro, porque le estoy diciendo que imagínense que es como un cilindro, pero de una altura muy pequeñita, ¿no? Es un cilindro de una altura muy pequeñita, ¿ya? Donde su altura es justamente esto de aquí. Para calcular el volumen de un cilindro se necesita el radio, ¿no? Lo que indiqué por aquí, ¿sí? Se necesita el radio. Ahora les pregunto, ¿cuál será ese radio? Acá va a estar su centro, ¿no? Que sería justo aquí, ¿no? ¿Cuál va a ser este radio? ¿Cómo calculamos el radio de ese cilindro pequeñito? O de ese disco, si quieres llamar. ¿Cómo calculas el radio? A ver, ¿cómo calcularías? Imagínate que esta es la función f, es nuestra función f, ¿sí? Y por aquí que sea un x cualquiera, ¿sí? Un x que está entre el valor de a y de b, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el radio? El radio vendría a ser esto de aquí. ¿Quién vendría a ser el? F de x, ¿sí o no? ¿Sí? Porque esta altura vendría a ser el f de x, ya que justo aquí está cayendo sobre la función, ¿ya? Tendríamos nuestro f de x. ¿Qué más necesitaríamos? La altura ya hemos dicho que es el diferencial de x. Por lo tanto, lo que podríamos deducir es que este volumen de este pequeño cilindro, el volumen de ese cilindro va a ser pi por el radio al cuadrado, o sea, por el f de x al cuadrado, porque es su radio, por su altura, de acuerdo a lo que habíamos dicho aquí, ¿no? Por la altura. Pero la altura es muy pequeñita, que es una pequeña variación de x que se denota como diferencial de x, ¿no? Entonces, aquí vamos a decir que esto es diferencial de x. Pero como es una sección muy pequeñita, a esto también se le suele llamar diferencial de volumen, ¿sí? O sea, se denota de esa manera, d de v, que se lee diferencial de volumen. Lo que nos indica es que es un volumen muy pequeño para una pequeña sección, ¿no? O para un disco. Ahora les pregunto, si por acá tomas otro disco, o sea, digamos que tomas todos los discos que se forman, los sumas todos, lo que te generaría es el volumen del sólido, ¿sí o no? Entonces, lo que harías es tomar una sumatoria, ¿sí? Ahora se lo voy a indicar aquí nomás para que no se complique. Tú sumarías
todos los discos que se forman aquí en el sólido, y tomas un límite de la sumatoria del pi de f de x sub i al cuadrado de variación de x sub i, pero cuando el n tiende al infinito, porque ahí van a haber infinitos cilindros, ¿no? Pequeñitos. Entonces, cuando hagas esa sumatoria, lo que resulta justamente es la integral, ¿sí? Pero la integral definida, ¿ya? Entonces, cuando tú quieras hallar ya el volumen, porque eso se le llama diferencial de volumen, lo que vas a hacer es integrar. Y cuando lo integras, lo que te va a quedar, el v, o sea, el volumen, va a ser la integral de el primer valor de x, que es a, hasta el último valor de x, que es el b, ¿no? Porque por aquí está limitada la región, de pi por f de x al cuadrado diferencial de x, ¿no? Y esa es la formulita para calcular el volumen de un sólido usando el método del disco, ¿no? Y entonces todo se deduce a partir de tomar un pequeño cilindro que se llama un disco, ¿no? De una altura muy pequeña, ¿no? Y cuando haga la sumatoria, lo que se genera es la definición de la integral definida, ¿ya? Bien. Entonces, eso sería de forma práctica lo que es el método del disco. A ver, ¿quedó claro hasta ahí? ¿O no les queda muy claro? ¿Sí? Más o menos, ¿ya? En los ejemplos lo vamos a ver, lo vamos a entender mejor, ¿ya? Mira, es lo mismo, solo que ahí ya lo han dado con un teorema, pero es lo mismo que hemos escrito aquí. O sea, para que calcules el volumen de un sólido de revolución usando el método del disco, vas a usar esta fórmula. Y si no te acuerdas, puedes sacar el disco y deducirlo recordando el área del cilindro, ¿no? No es necesario que te memorices. Si haces eso y usas el área del cilindro, de ahí sale todo, ¿sí? Bien, entonces eso sería el método del disco. Vamos a ver un ejemplo y vamos a ver cómo se aplica esto del método del disco. Ese cuerpo. Mira, ahí nos dice, calcule el volumen del sólido generado al rotar alrededor del eje X, la región acotada por la curva y igual X a la 1 medio y las rectas X igual a 0, X igual a 4 y Y igual a 0, ¿no? La región X, la curva Y igual a X a la 1 medio vendría a ser esto, porque en realidad X a la 1 medio es raíz de X, ¿sí? Esto sería Y igual a X a la 1 medio. Nos dice que va a estar acotado por las rectas X igual a 0. X igual a 0 es el eje Y, ¿sí? X igual a 0 es aquí, porque aquí el X vale 0, ¿sí o no? ¿Sí? X igual a 4 es esta recta, ¿sí? Aquí el X vale 4, entonces va a ser X igual a 4, es una recta vertical que pasa por ahí. Y Y igual a 0 es el eje X. O sea, al final lo que te queda es esta región. Esa región va a girar, dice, alrededor del eje X. Cuando esta región gira alrededor del eje X, lo que se genera es un sólido que tiene esta forma, ¿sí? Un sólido que tiene esta forma. Y esto que está representado aquí de color rojo vendría a ser el disco, ¿no? Esto vendría a ser el disco. Si quieres plantear ya el integral, tienes que conocer el radio. El radio, como esto es justamente la función y igual a raíz de X, el radio sería justo raíz de X, ¿no? O X a la 1 medio, ¿no? Y sabiendo ese radio, pueden plantear el diferencial de volumen y luego ya lo plantean como la integral. ¿De qué límite a qué límite sería? De 0 a 4, ¿no? Porque está limitado por aquí, nos decía por X igual a 4, ¿no? Entonces, eso sería la solución de ese ejemplo, ¿sí? Vamos a decir ejemplo 1. ¿Sí? El PPT, ahí tiene todo el enunciado. Acá voy a presentar solo la gráfica, ¿ya?
Y, eje X, esto sería Y igual a raíz de X, y está limitado de 0 a 4. Por aquí sería 4, aquí es 0, ¿no? Y la región que va a girar alrededor del eje X va a ser esta de aquí. Todo eso va a girar alrededor del eje X, ¿ya? Entonces el eje de giro es el eje X, ¿ya? Bien, cuando esa región gira alrededor del eje X, lo que sucede es que se forma un sólido, ¿sí? Se va a formar un sólido que va a tener esta forma, ¿no? Va a tener esta forma, ¿sí? Que en realidad eso se llama un paraboloide, ¿sí? Cuando hablan de superficies, esa superficie representa un paraboloide, ¿ya? Bien, sería como una vasija que tiene esa forma, pero con un hueco adentro, o sea, como un depósito, pero de esa forma, ¿no? Bien, entonces, de esta superficie, nosotros vamos a extraer una parte que le llamamos un disco, digamos que justo tomas por aquí, ¿no? Y aquí tomas el disco, se va a generar algo así. Sí, más o menos así se generaría el disco, ¿no? Este disco lo extraes, ¿no? Lo extraes este disco y te quedaría más o menos así. Más o menos así quedaría, ¿no? Digamos agrandándolo un poco, ¿no? Bien, entonces, como hemos dicho que es un disco de una altura muy pequeña, a esa altura pequeña se le llama el diferencial de X, ¿ya? Y este disco también tiene un radio. ¿Cuál es el radio? El radio vendría a ser la distancia de aquí hasta aquí. Como esa es la función, entonces sería raíz de X, ¿no? O sea, este radio, ¿no? Lo voy a dibujar con otro color. Este radio va a ser raíz de X. Por lo tanto, nosotros podemos plantear el diferencial de volumen, o sea, calcular el volumen de este pequeño cilindro. El diferencial de volumen nos va a quedar como pi por el radio al cuadrado, raíz de X al cuadrado, diferencial de X. Entonces, el diferencial de X sería la altura, ¿no? Bien, y luego planteamos ya la integral. Entonces, la integral te va a quedar de esta forma. ¿Sí? O sea, el volumen ya. El volumen nos va a quedar la integral ¿de dónde hasta dónde? De 0 a 4, de raíz de X, diferencial de... Ah, no, pero tendríamos que usar esto de aquí. Sí, nos falta el pi. ¿Sí? Pi por radio de raíz de X al cuadrado, diferencial de X. ¿No? En realidad ya escribes lo que está aquí, esta función integral, ¿ya? Y ahora lo tendríamos que resolver. Este pi, como es un número, eso sale afuera del integral, raíz de X al cuadrado solamente queda X, ¿sí o no? O sea, lo único que vas a integrar el integral de 0 a 4 de X diferencial de X. Integra X, ¿cómo te quedaría? Te quedaría pi, ¿cuánto es la integral de X? X, a ver, ¿cuánto es? X al cuadrado sobre 2. Eso tienen que saberlo. Y esto lo debemos evaluar de 0 a 4. ¿Sí? Seguimos resolviendo. Nos quedaría pi, acá nos quedaría 4 al cuadrado sobre 2 menos 0 al cuadrado sobre 2. ¿No? Resolvemos, 4 al cuadrado es 16, entre 8 sería 2 menos 0. O sea, nos quedaría que el volumen va a ser 2 pi. Y ahí quedaría la respuesta. ¿Ya? Bien, entonces, eso sería el método de Lins. ¿Sí? Ahora sí quedó más claro. ¿Sí? Claro, esto es como una fórmula ya, pero si no te acuerdas la fórmula, lo puedes deducir. ¿Sí? Te deduces. Y así evitas memorizarte en forma. ¿Ya? Bien, entonces tomen nota para hacer otro ejercicio.